¿Qué tal, familia de las apuestas? Estoy de vuelta por el canal de Bet2Earn con un vídeo hoy muy especial. Os vamos a presentar al último fichaje de Bet2Earn, el servicio de Alasbet. El servicio lo componen dos exjugadores profesionales de eSports, que son Majestic y Alastor. Estos dos exjugadores profesionales se unen a nosotros con unos números fantásticos después de 1833 pronósticos y un 19% de yield. Les hemos hecho una entrevista en la que nos van a ayudar a entender cómo funciona el mundo de las apuestas deportivas en los eSports y cómo ellos son capaces de sacar rentabilidad a este sector en auge. Para que nos hagamos una idea, en el año 2019 el sector de los eSports movió más de 1.000 millones de dólares, unos ingresos que desbancan a la mayoría de los deportes convencionales. Lo dicho, para que conozcáis un poco más a los dos tipsters que hay detrás del servicio de Alasbets, os dejo ya con la entrevista que les hemos hecho por Skype. Y si queréis, dejadnos todas las preguntas que se os ocurran en los comentarios del vídeo y los tipsters después os las responderán. Así que os dejo ya con la entrevista. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, Muy bien, aquí ¿qué tal? esperando la Bueno, entrevista. hacemos esta entrevista para que os conozcan un poco más los seguidores y los clientes de Bet2Earn. Así que nada, vamos a empezar un poco por contarnos vuestra historia de cómo llegasteis a convertiros en jugadores profesionales de eSports y luego nos ponemos ya un poco con el tema de cómo pasasteis a ser tipster. Perfecto, bueno, sobre cómo empezamos a ser jugadores, yo creo que ambos tenemos un camino parecido y al final es lo más normal, ¿no? En chavales que a lo mejor tienen 15, 16 años, descubres un juego, empiezas a jugar, te haces bueno y al final, pues por internet vas conociendo que hay torneos, organizaciones, equipos y a partir de ahí, creo que Alastro fue igual, solo que a lo mejor con una edad diferente, pero empezamos a jugar sobre los 14, 15 años al StarCraft, él al uno, yo al 2, él después también jugó al 2 conmigo y nada, empezamos a jugar torneos online, juegas ladder, vas subiendo bueno, en la liga interna que hay, ¿no? Al final llegas a la liga más grande, que es la Master. Ambos hemos estado en el top 16 muchas veces y ya a partir de ahí, pues competir en torneos, ¿no? Es un poco el proceso típico en esto. Sí, vamos, yo lo que tú dices, igual. Empecé a jugar primero siendo muy malo, te empiezas a picar, empiezas a mejorar y al final pues te apuntas a algún torneo, te contactas a algún equipo, ves que esto va creciendo, que merece la pena dedicarle tiempo. Al final compitiendo y dedicándole mucho tiempo, pues así es como llega a ser profesional. Claro, poca gente se lo plantea y más cuando nosotros empezamos, que era 2012, 2013, que hasta aún era un mundo más pequeño, ahora ya es brutal lo que cobran, los salarios, los torneos. Al final empiezas jugando por ocio y terminas siendo profesional si tienes el nivel y el talento. En nuestro caso, pues fue así y ya después pues Bueno, transicionamos al tema de las apuestas, pero y mucha dedicación, ¿eh? Que la gente se cree sí, sí, que esto jugaba un muchísimas rato. horas, muchísimas horas. Que nosotros estábamos vamos, yo estaba todo el día jugando y más, porque al fin y al cabo esto es como un trabajo. De hecho, por ahí hay entrevistas a coreanos y tal que les preguntan y las respuestas que dan son que ellos lo único que hacen es comer, jugar y dormir, ya está. Y por eso suelen ser mejores en casi todos los juegos o en los más importantes por lo menos. Porque allí también tienen una cultura diferente con respecto a esto, son mucho más dedicados, cultura asiática, vamos. Que nada, que en resumen eso, que hay que dedicarle muchísimas horas porque hay otras muchísimas personas que le van a dedicar lo mismo que tú o más y van a ser a lo mejor incluso más talentosos. O sea que al final es eso, tiempo, tiempo y tener talento. Sí, Y bueno, sí, sí, dito, dito. no, era simplemente para deciros que os conocisteis a raíz de esto de los eSports, os conocíais antes o... Sí, Eh, bueno, bueno, digo yo, yo creo que conocí a Alastor, el primer torneo en el que nos vimos fue en la Drinja Valencia 2013, que era un torneo que organizan aquí en Valencia, que es bastante importante, y aparte también había una organización española que estaba organizando otro torneo, que era solo para jugadores españoles, y yo tenía 16 años o así, y nos conocimos en el evento, nos hicimos amigos, y ya desde ese día hasta ahora, pues hemos seguido siempre en contacto. claro, claro, sí, sí, nos conocimos ahí y ya prácticamente entrenábamos juntos todos los días, comentábamos aspectos del juego, de cómo evolucionaba y vamos, desde entonces he estado hablando con Majesty posiblemente más que con nadie de mi familia. Puede ser, puede ser. No, al final, lo que me gusta sacar de esta primera pregunta es que para ser profesional también de los eSports, como al final, como para ser profesional de cualquier deporte, pues eso, hay que dedicarle muchas horas, hay que tener una falsa creencia que es fácil o relativamente fácil llegar a ser profesional de esto y lo que se ve es que es complicadísimo y que es un trabajo.
para nada es fácil, ¿eh? Te lo digo en serio, que la cantidad de horas que hay que dedicarle, y más en un juego que esto es parecido al tenis, por así decirlo, porque es un juego que al final es uno contra uno. No es lo mismo que estar en un equipo, o que yo que sé, por ejemplo, juegas al pádel y ya tienes un compañero que se te hace más ameno. Las cosas que son de uno contra uno, al final estás tú solo y mentalmente es muy duro cuando tienes malas rachas, cuando no entiendes algún aspecto del juego, porque el juego va evolucionando, sacan parches nuevos que son como cambios que le hacen al juego. Y en cada cambio, pues te puede cambiar todo tu estrategia que tú tenías previamente, puede no valer para nada ahora y tienes que estar constantemente adaptándote, mejorando, viendo los nuevos estilos y ya te digo, unas estructuras de entrenamientos también de dedicarle eso, no solo a jugar, sino también a analizar el juego en sí, ver repeticiones, verte torneos de los mejores jugadores, intentar copiar sus estrategias, que Es muy no es para parecido a nada las fácil. apuestas, muy parecido a las apuestas, porque al final estás tú solo contra todo, tanto contra ti mismo psicológicamente como contra el entorno. En este caso, el juego va sacando parches, va haciendo que tu raza sea peor, a lo mejor hacen que tu estilo de juego empeore, podríamos decir que es parecido a las bookies, ¿no? Que siempre te van poniendo pegas y después Mm. estás ahí tú solo contra el mundo. En este Pues, caso fue fácil la transición, ¿no? Porque ya era algo muy parecido. bueno, pues ahí, aprovechando, cómo fue ese cambio a plantearos el hacer un servicio, el ser tipster? Y bueno, ¿cuál era vuestra relación antes, ¿no? Con las Pues apuestas? en eso voy a empezar yo porque empecé yo. Sí. Y empecé por otro compañero también de StarCraft, que es muy amigo nuestro. Y él ya estaba metido en las apuestas de tenis y todo eso, en la época buena del ITF, que no limitaban. Total, me picó mucho cuando todavía jugábamos para que yo entrase. Y al final, pues eso, pues entré con un banco pequeño para probarlo y empecé a ver que ganaba dinero apostando lo que él me recomendaba porque yo no tenía ni idea. Yo al principio actuaba como un robot. Lo que él me decía, yo no usaba mi cabeza para nada. Y lo que él me decía yo lo hacía y punto. Y fui poco a poco mejorando, mejorando. Mientras tanto seguíamos jugando al StarCraft y seguíamos hablando nosotros y tal, pero Majestic no apostaba. Y yo me llevé mucho tiempo apostando a fútbol, a tenis, estuve con pronosticadores también de aquí de Vestuer como Fútbol Invisible, que es muy bueno. Ujú. Y, y nada, con el tiempo de repente, de casualidad, porque yo ni me había dado cuenta, me di cuenta que había un apartado que era eSports en Bet365 y empecé a ver que sacaban las apuestas de a lo que nosotros habíamos competido y que, claro, que nos conocemos a todos los jugadores y qué mejor que estar compitiendo para saber el nivel actual de cualquier jugador o de cualquier cosa para poder apostar. Y a partir de ahí empecé yo a apostar poco a poco y hice el relevo de mi otro amigo que me metió a mí y piqué a Majestic, que acabó entrando y ya pues que siga él y cuente un poco también su experiencia. Sí, sí, yo creo que fue así, más o menos en 2017. StarCraft profesionalmente. Alastor estaba jugando otro juego y ahí se retiró completamente y se puso full time con las apuestas. Y al final nosotros, de toda la vida, siempre por las mañanas, por las tardes, nos juntamos en un chat y hablamos. Pues yo estaba jugando y él estaba apostando. Y entonces al final, pues la influencia hizo que ya a mediados de 2016 y ya mucho más en serio en 2017 empezásemos a apostar solo a esports. Porque claro, yo aún tenía mucho nivel. Yo de hecho en 2017 competí en un torneo europeo en Barcelona, en una WESG, y más o menos en el ladder interno del juego estaba sobre el top 20. Entonces teníamos muchísima información y era más práctico, mejor, más rentable que estar apostando a fútbol femenino o a cualquier otro deporte del cual es muy difícil conseguir información. Claro, claro, para nosotros por lo menos. Y en ese momento, en esa época más o menos de 2017, yo empecé a tantear las apuestas de eSport porque por mucho que supiésemos de StarCraft, al principio también vas con el ego de que te crees que sabes más que nadie y todo eso y para nada apostaba al principio como apuesto ahora. O sea, aunque tuviese los resultados que tuviese al principio, yo considero que ahora apostamos mucho mejor. Al principio íbamos mucho con favoritos y no entendíamos bien lo que era el value de una apuesta, sino pensábamos mucho más en que este tío va a ganar porque es mejor y punto. Y no le dábamos tanta importancia a la cuota. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta y se puede ver en nuestro estilo histórico, de cómo ha ido cambiando las cuotas y tal y empecé a pronosticar eSports. Y me creé un blog a bet y empecé a mandarlo a ver qué tal se me daba para acumular estadísticas y tal. Y pues vi que nada, que iba bastante bien y poco a poco pues fuimos acumulando estadísticas y se nos dio bien hasta el día de hoy. Bueno, hace pocos meses que fue cuando yo siempre he tenido a Majestic prácticamente 50-50 conmigo pensando los pronósticos. Lo que pasa es que él nunca había dado el paso de pasarse full time, por así decirlo, a esto. Y hace unos meses ya se lo ofrecí de decirle, venga, vamos a dedicarnos bien, porque este mundo está ahora mismo creciendo muchísimo y vamos a seguir
teniendo buenas informaciones, tenemos mucha dedicación, somos buenos en esto, pues nada, le ofrecí que se uniese a mí, porque al final en realidad era lo mismo, simplemente era, por así decirlo, papeleo, pero era lo mismo, las apuestas las seguía comentando con él desde siempre. Y nada, pues aceptó y ahora estamos aquí, que hemos llegado a Vestuer. Nada, yo os doy la enhorabuena por vuestros números porque le hemos estado echando un vistazo antes y son 1.800 pronósticos más o menos con un 19% de yield, que son unos números fantásticos. Y contándonos un poco, contad un poco a todo el mundo cómo es un poco el servicio, la gestión un poco que hacéis del stake, el número de picks mensuales y esos datos importantes que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de contrataros. Pues voy a contar yo un poco, porque como yo también fui el que empecé, tenía un stake más alto antes, que normalmente es habitual la práctica de bajar el stake como para proteger las estadísticas y eso, pero yo tengo que decir que yo por lo menos no lo empecé a cambiar por eso, y lo empecé a cambiar porque por una manía de decir, yo que llegué al punto que dije, quiero poner como para un servicio futuro más profesional y tal, como que stake 1 100 euros, que se entienda así bien. Entonces quería que mi pick medio fuese Stage 2 y poco a poco pues lo fui reduciendo hasta que es lo que pretendemos ahora mismo, que lo que es mi pick medio sea Stage 2, que es el pick normal, por confianza media, por así decirlo. Como hemos explicado también en el post que hemos puesto en el perfil de Best2Earn, nosotros dejaremos los stakes 0,5, 1, incluso puede que 1,5 para cuotas altas o picks que digamos que tienen menos valor. El Stage 2 será para todo lo que nosotros consideremos un pick normal, que creamos que tiene valor, pero a secas. Y si nos veis mandar un stake más alto de 2, ya 2,5 tirando a 3, suele ser porque es algo que nosotros que de verdad creemos que es muy, muy, muy difícil de fallarlo. No, tampoco voy a dar porcentajes exactos porque al final estás tirándote a la piscina. Si das un porcentaje exacto no puedes saber realmente cuánto es. Nosotros siempre lo aproximamos más o menos y según el valor de la cuota pues ya vemos si merece la pena un stake u otro. Vale. Y una pregunta para los dos que me parece muy interesante. ¿Cómo estudia un tipster de eSports? Porque estamos acostumbrados a lo mejor a tener miles y millones de estadísticas, a lo mejor de un partido de fútbol o un partido de tenis, y no sé si verdaderamente hay esto igual en eSports, en un partido de LoL o en StarCraft. Habla tu Majestic un poco de esta vez. Bueno, depende. Bueno, es que tengo creo que un poco mala conexión, entonces si veis que va un poco mal, Ah, decídmelo y que hable al azar. si quieres hablo yo. No sé. Bueno, iba a decir que sí que es verdad que en el LoL sí que hay muchos más picks estadísticos, pero que nuestra forma de trabajar no se resume en sentarnos 1 hora, 2, 3 y trabajar, no. Es trabajar todos los días, desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o más, si hay más torneos, e ir acumulando todo el conocimiento posible. Entonces nosotros, cuando vemos una apuesta, ya tienes todo ese conocimiento base y lo hablamos entre nosotros y es fácil llegar a conclusiones, ¿sabes? Entonces no es tanto en StarCraft estadística, sino más bien un conocimiento acumulado y una experiencia. Yo tengo que añadir también a eso que lo que has dicho tú, que para nada es tan fácil como algo estadístico, porque hay una diferencia en la mayoría de eSports, por lo menos en los dos que nosotros tocamos, tampoco voy a hablar de todos, pero con respecto al fútbol o otros deportes. ¿Cuál es? Pues que en nuestro mercado, en el LoL y en el StarCraft, el juego está constantemente cambiando. Entonces, una estadística por ejemplo, sale un parche nuevo, que salen un montón de parches a lo largo del año, una misma temporada. Pues sale un parche nuevo en el que cambian ciertas cosas que hacen que las partidas que antes duraban de media 30 minutos, pues ahora te duren 40, o que las que antes duraban 30 ahora te duren 20, porque han tocado cosas que aceleran el juego o lo ralentizan, o hacen que se juegue un estilo de juego en el que hay más muertes o menos muertes. En el caso del StarCraft, sacan un parche que favorece una raza. Hay 3 razas, es un juego en el que hay 3 razas: Protoss, Zer y Terran. En principio, pues debería estar balanceado y deberías de contar con las mismas ventajas, elijas lo que elijas. Pero sacan un parche que tocan algo que parece una tontería. Tocan un número de algo, de una unidad que hace más daño, menos daño, y eso cambia el juego por completo. Entonces, hasta que se den cuenta de que lo que han hecho está mal, pasa un tiempo y ahí es cuando tienes que darte cuenta de que, en cierta forma, esa raza tiene una ventaja y aplicarlo a las cuotas que ofrezcan, porque es una cosa que las casas de apuestas no suelen hacer. Ellos tienen su algoritmo que sí que se basan en estadísticas y dicen, pues hay tal probabilidad de que gane este jugador porque en el head to head lleva tal, y te sacan una cuota. Y no se dan cuenta de que hacía 5 días habían sacado un parche en el que habían favorecido a la raza del otro y esa cuota pues tiene cierto valor. Que en resumen, que no es como en el fútbol, en el tenis y eso, porque el juego está cambiando mucho y no puedes basarte en estadísticas que tengan mucho tiempo. Entonces es más de analizarlo en el momento,
y una cosa que se llama el metajuego, que es básicamente eso, cómo evoluciona el juego. Y nada de basarte en cosas de hace más de 6 meses o por ahí, porque puede haber un mundo entre 6 meses y ahora. Por lo que veo son miles y miles de pequeños detalles que continuamente hay que estar renovando, así que a eso le añade todavía más complicación. Me dijisteis también, y es bueno recalcarlo por si alguien está dudando todavía en contratar el servicio, que los mejores torneos históricos, los que mejores resultados habéis tenido, se juegan ahora en abril. Eh, bueno, los mejores no, el mejor, por así decirlo. Normalmente es presencial, pero ahora se va a hacer online. Pero igualmente, históricamente es el que mejor se nos ha dado siempre, tanto a nivel personal como a nivel de premium, porque es un torneo que mete muchos jugadores europeos, que nosotros al ser europeos, pues lo que más conocemos son europeos, y hay mucha diferencia de nivel en primeras rondas, hay jugadores muy malos que meten y que nosotros sabemos cuándo hay que abusar de eso y cuándo no, cuándo entrar a los handicaps, qué jugadores tan malo o no es tan malo. También hay nuevos talentos que no están para nada valorados por las casas de apuestas porque apenas han podido competir, pero nosotros al tener contacto con otros jugadores sabemos que ese jugador es bueno. Lo que pasa es que no ha llegado a competir o no lo suficiente y las casas de apuestas lo infravaloran. Y todo eso se junta normalmente en este torneo. Que también hay jugadores de Corea, de América y todo, pero son menos que en otras situaciones. ¿Cómo se llamaba el torneo? Que no lo hemos dicho. Se llama Home Story Cup y se juega ahora en abril, el 10 creo que empieza. Sí, 10 ¿No, Mayetti? 10 y 11, 10 y 11, 32 jugadores y, bueno, lo que ha dicho Alastair básicamente, ¿no? Que es un torneo que nos gusta mucho, por esas razones. A invitar a todo el que esté dudando si contratar el servicio a que lo invite porque puede ser un mes de abril buenísimo para vuestro servicio. Y nada, vamos a ir dejando ya la entrevista. Nada, estamos encantados de Bet2Earn, de que nos contéis todos estos detalles de un deporte que no teníamos cubierto en nuestra cartera de tipster. Así que muchas gracias y a por los verdes, chicos. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.